Hola amigazos, ¿cómo andan? Yo soy Treyes y en esta oportunidad se viene la parte número 14 del Treyes te atiende para hablar si el fútbol es de los jugadores o no. Y como para meternos en sintonía, vamos a dejar de fondo un partido de los mejores, precisamente jugadores o equipos si quieren. Vamos a hablar porque yo quería hacer un video al respecto y justo me llega en el comentario, en el video Mis 50 verdades del fútbol, digamos, un comentario al respecto sobre el tema de los jugadores y que no estaba de acuerdo conmigo. Y vamos a responderle a Kunkles Blaugrana, no sé cómo se pronunciará, perdón. Vamos a responder el comentario porque está bastante interesante. Mucho texto dirá la gente. A mí no me molesta que el comentario sea largo, ¿eh? O sea, los que dicen muchos textos yo podría decir mucho texto y poco cerebro. Pero bueno, no voy a entrar en esa. Vamos a leerlo entero el comentario. Acá en el comentario dice, las verdades 14-22 se contradicen por completo. Y dice, ¿cómo vas a decir que los jugadores son lo más importante y al mismo tiempo decir que el Barça de Guardiola es el mejor equipo de la historia? Claro, él lo que debe entender es que yo digo el Barcelona de Guardiola por Guardiola, porque todos decimos el Barcelona de Guardiola y a quién estamos nombrando al técnico, a ninguno de los jugadores. Pero ya vamos a meternos en eso. ¿Y por qué? No es, primero que no es una contradicción, al contrario, me da la razón porque si fuera así, si fuera exactamente lo mismo, el Manchester City y el Bayern Múnich serían lo mismo que fuese Barcelona y nunca alcanzaron ese nivel. Pero bueno, vamos a seguir. Dice, quiero decir, antes de Pep el Barça tenía Messi, Xavi, Iniesta, Puyol, Touré, Yaya, Henry y no ganaron nada en las temporadas 2006-2007 y 2007-2008. Bueno, acá tiene que ver una cuestión resultadista, o sea, ¿qué tiene que ver? No quita de que no sea un equipazo y que tiene un gran plantel, porque no es que perdieron contra equipitos. En octavos perdió contra un Liverpool que llegó a la final. Después en 2008 perdieron contra un Manchester United que fue campeón y que también tenía un equipazo. Porque no es que el Barcelona de Guardiola ganaba todos los partidos 5-0. Contra el Chelsea sufrió para ganar. Y ya vimos que tuvo el arbitraje que lo ayudó. Las cosas como son. En el 2011 sufrió contra el Real Madrid para encontrar la llave y abrir el partido. No fue todo tan fácil. ¿Entienden? Lo que pasa es que a veces los detalles te juegan en contra, como Scholes que se inventa un golazo, y a veces te juegan a favor, como que Iniesta también se inventa un golazo en la última jugada y pase por el gol de visitante. Bueno, acá dice, llegó Pep y el Barça lo ganó todo, sin mencionar que gracias a Pep se descubrió a Busquets y a Pedro Rodríguez. Yo creo que eso tiene mucho mérito de Guardiola, descubrir a jugadores, ya los conocía de antes porque es categorías juveniles, pero sí de llevarlos al primer equipo porque no cualquiera lo hace. Ahora bien, el mérito de Guardiola es elegirlos, después los jugadores juegan solos, o sea, las decisiones las toman ellos solos, es así. Entonces al final está, aparte es lo que decía, muchos de estos futbolistas ya fueron campeones de la Champions League en el 2006, antes de Guardiola. Y cansa decir que Rijkaard tuvo influencia. Rijkaard no tuvo influencia, nada, muchachos. ¿O qué me van a decir? Que Ronaldinho ganó por Rijkaard y no por Ronaldinho. Dejémonos de joder. Era Ronaldinho y de todo ese equipo. Y nada más. Es así. Después dice, en la temporada 2013-2014, el Barça de Tata Martino con Messi, Xavi, Iniesta, Neymar, etcétera, no ganó nada, salvo una Supercopa. Llegó Luis Enrique un año después y triplete. Bueno, esto también es muy fácil de entender por qué es así. Primero, en la final de la Copa del Rey no la perdió contra cualquier equipito, la perdió contra el Real Madrid, que fue campeón de Champions ese año y era un equipazo, ¿entienden? Y el Barcelona de Guardiola también había perdido una final contra el Real Madrid. La única diferencia es que lo enfrentó en Champions y le ganó. Pero este Barcelona también pierde una final de Copa del Rey contra el Real Madrid. O sea, lo mismo que en 2011. ¿Y qué? O sea, no es que la perdió la final contra el Almería, que ahí te digo, che, es grave. Podés perder contra el Real Madrid. Repito, los mejores Barcelona también han perdido con el Real Madrid. Y después, es cierto, el Champions estuvo más bajo, la liga fue la liga, era una liga complicada, porque era el mejor Atlético de Madrid y el mejor o uno de los mejores Real Madrid. Y de hecho, si nos vamos a poner serios, así como dije que el día del Chelsea te ayudaron, ese día a Messi le anula mal un gol que le daba la liga al Barcelona. Pero bueno, estuvo ahí nomás. Y esto es muy simple, acá me dicen Luis Enrique y no es Luis Enrique solo. Y voy a explicar por qué. Primero porque el Barça cambió de arquero, trajo a Ter Stegen y a Bravo. ¿Me vas a decir que no hay una diferencia gigantesca entre tener a Valdés y a Pinto y tener a Ter Stegen y Bravo? Es
Enorme la diferencia de jerarquía ahí. Gigantesca. ¿Y cuántas veces digo la importancia del puesto de arquero? Justo ayer que yo subía un short de videos míos atajando. Conozco un poco el puesto y yo me doy cuenta lo distinto que es tener un equipo con arquero y sin arquero. Y si tenés dos arquerazos encima, como lo son Ter Stegen y Bravo, se nota muchísimo la diferencia. Y se notó, claramente. Trajiste Rakitic, que fue importantísimo en esa primera temporada con Barcelona. ¿Me vas a decir que no se notó la diferencia? Y Luis Suárez ni hablar. Ese tridente con Messi, Suárez y Neymar. ¿O acaso Luis Enrique les decía cómo tenían que combinar? No, les sale solo porque son tipos que juegan de memoria. Esos 4 refuerzos, esos 4 fichajes, hicieron una enorme diferencia. Y eso hay que decirlo, no era Luis Enrique solo. Necesitó de estos refuerzos, porque si vos no traes a estos 4, se te va a complicar, evidentemente. Después dice, Koeman dejó al Barça noveno en la Liga, llegó Xavi y lo dejó segundo. Bueno, esto es muy fácil porque hay alguno por ahí en YouTube que también lo dice mucho. Esto es muy fácil explicarlo. Porque cuando llega Xavi, ¿por qué cuando Xavi llega al Barcelona no le metió un gol a nadie? ¿Entendés? ¿Por qué el Barcelona era incapaz de hacerle un gol al Benfica? ¿Por qué el Barcelona era incapaz de hacerle partido al Bayern? ¿Por qué el Barcelona en ningún partido de liga competía? ¿Por qué en noviembre, diciembre no podía? O me vas a decir que en enero el equipo cambió mágicamente y que Xavi ya le encontró la vuelta y tardó un mes y medio. No, Xavi siempre supo cómo es el famoso ADN de Barcelona. Es un tipo recontra inteligente. Otra cosa después serán los resultados o será el rendimiento del equipo en partidos grandes. Que yo lo he criticado a Xavi técnico. Pero el tema no es solo Xavi, no nos confundamos. Trajiste 4 refuerzos, Dani Alves viejo, trajiste a Aubameyang, Ferran Torres y Adama Traoré. Vos fijate lo pésimo que estaba el nivel de Barcelona. Que Ferran Torres y Adama Traoré tuvo que ser la mejora del equipo. Fijaste el bajísimo nivel para que estos dos, que no son para nada jugadores top, te tengan que mejorar al equipo. Dani Alves viejo y todo. No era el Dani Alves de 10 años atrás. Y Aubameyang también, un poco más grande. La gigantesca diferencia que hicieron esos 4. Y vos fijate lo mal que estaba el Barça. Además, ¿cuál es el mérito del Barcelona en quedar segundo de la Liga? O se piensan que ibas a quedar décimo con Koeman. No, muchachos, dejémonos de joder. Vos traes a esos 4 refuerzos y por mal de que sea el técnico, no va a bajar de los 4 primeros. O sea, ¿qué me vas a decir? ¿Que le iba a ganar el puntaje en la Liga el Sevilla, el Atlético de Madrid, el Betis? Dejémonos joder. Era obvio que el Barcelona iba a terminar la temporada entre los 4 primeros. Una mala racha inicial la puede tener cualquier equipo, ¿eh? Cualquier equipo. Incluso podemos retroceder a los años 90 y hablar del Barça de Cruyff. Tenía un equipazo el Barcelona, ¿cómo que no? ¿O acaso no era de jugadores? Stoico, por ejemplo, Romario. Bueno, que el otro día me comentaban el ejemplo de la joda y eso. ¿Cómo no va a ser un equipo? Koeman misma, el Koeman jugador era un crack. Ahí te das cuenta que Barcelona tenía un equipazo. ¿Por qué? Porque Cruyff sabe que el fútbol es de los jugadores. ¿Por qué lo sabe Cruyff? Porque Cruyff sabe que en el estilo de Barcelona tenés que tener a los mejores jugadores técnicamente hablando. No podés tener a un tronco. Y ahí te habla de la calidad individual. Por eso en Barcelona, ya de este chico en la Masía, los crían para que sean tipos finos con la pelota. La última y para cerrar en el tema Barcelona. ¿Cómo me explicas que toda esa generación de españoles de Barcelona salió campeón del mundo con España? A pesar de tener a un técnico que para nada era un buen técnico y lo saben todos los que han coincidido con él. Básicamente porque eran cracks. Por eso España ganó en su generación dorada Eurocopa, Mundial, Eurocopa. O ahí también estaba Guardiola. No, son los jugadores los que ganan. Después dice, el Manchester City dominando la Premier desde la llegada de Guardiola. En la Premier, yo te pregunto, ¿por qué en Champions no es lo mismo? Y ahí está la jerarquía, y me dan la razón. No es lo mismo, y eso que Valdés tampoco era la gran cosa, era un arquero cumplidor. Pero vos fíjate, el arquero no tiene un arquero de jerarquía. ¿Entendés? Como Ederson. Ederson es uno de los peores arqueros del mundo y está atajando en el Manchester City. O de Europa, si querés, de los peores arqueros. Grealish, Sterling errando goles importantes, como el de Lyon, que es increíble. Se dan cuenta de la diferencia de jerarquía, ¿entendés? Que no es solo Guardiola, que son primero los jugadores. Por eso el City ha perdido muchos partidos clave de Champions, porque no tenía la jerarquía. En algunos puestos sí, obvio, tiene a De Bruyne, a otro Bernardo Silva, pero no en todos los puestos. Si vos tenés a un Messi en vez de a un Grealish, o a un Mbappé en vez de a un Grealish, al Real Madrid le ganás en el Bernabéu, ¿entendés? Si vos, en vez de tener a un Sterling, tenés un tipo de jerarquía de verdad, ese gol no te lo erra. Y la defensa ni hablar. Fíjate ¿por qué el primer año fue malo de Guardiola? ¿Por qué en Barcelona al toque enganchó? Y en el Manchester City no. Me van a decir, no, pero en Barcelona se adapta más rápido. No, muchachos, no es que se adapta más rápido. Es que tenía el equipo armado en Barcelona. Nada más necesitaba ese complemento que sepa pararlos en la cancha. Porque Guardiola sabe cómo hacerlo.
En el Manchester City porque el equipo era horrible. Vean la defensa, vean el equipo titular del Manchester City esa primera temporada. Estaba Sañá, estaba Otamendi, no sé si estaba Clichy. Era la base del Manchester City anterior. Y era flojo ese Manchester City, no era equipo para Guardiola. O fíjense, en Champions, la cantidad de errores que han tenido jugadores individualmente. ¿Por qué? Porque no es la misma jerarquía. Por eso el City no puede ganar la Champions. Porque en algunos puestos no tiene jerarquía. Por eso digo, no es Guardiola. Primero son los jugadores y después el genio de Guardiola. Después dicen que Liverpool vuelve a ser equipo gracias a Klopp. Sí, Klopp fue recontra importante para la historia de Liverpool, no hay dudas. Pero no es solo Klopp. Explíqueme por qué Klopp al principio el Liverpool no era lo que fue. Porque necesitaba refuerzos. Perdiste una final porque no tenías arquero. Y trajiste un arquero y ganaste la Champions. Y siendo él determinante, no es que no hizo nada. Trajiste a Van Dijk, fíjate la diferencia que te hizo. Fabinho, la diferencia que te hizo. Salah, Mané, Firmino, que antes no lo tenía. Y fíjate la gigante diferencia que te hicieron estos arriba. La jerarquía pesa mucho, son ellos los que juegan los jugadores, ¿eh? O los laterales, ni hablar. Después dice la selección argentina tardando 28 años para ganar una nueva Copa América y 36 para ganar un nuevo Mundial, pese a tener a los mejores jugadores del momento año tras año. ¿Scaloni no tuvo relevancia? Y yo digo siempre lo mismo. Para mí ganar no significa ser mejor que otros. Argentina en estos 28 años siempre tuvo equipazos, siempre. Pero la gente se queda con el resultado. Pero son detalles y ahí entra y me dan la razón la jerarquía individual en los momentos importantes. No es lo mismo que Palacio te tenga que definir una jugada a que te la defina Di María o Messi. Se dan cuenta de la diferencia de jerarquía. Esos detalles te cambian todo, ¿entienden? Y también la cuestión psicológica, ¿no? Que la pasó a Higuaín, que Higuaín sí es jerarquía, es un crack. Pero lo psicológico a veces ha pesado en otros futbolistas de la selección argentina. Pero no, muchachos, Argentina siempre tuvo equipazos. De hecho, jerarquía tiene esta Argentina. Porque si vos sacás a Messi, seamos buenos, Argentina no te gana el Mundial y no es el ciclo que es. Entonces al final la jerarquía evidentemente pesa. En conclusión, con todos los ejemplos que me han dado en los comentarios, el fútbol es de los jugadores. Porque si fuera así, sería todo exactamente lo mismo. Y no es así. Y a veces un resultado no te cambia el análisis y Argentina siempre tuvo equipazos. Pero no siempre se gana. O sea, el Real Madrid tuvo una racha de 32 años sin ganar la Champions. El River, 18 años sin ser campeón. Y son malas rachas. Pero en un momento se corta. Y eso no quiere decir que, es que antes teníamos mejores jugadores y por eso no ganamos. No. El que tiene mejores jugadores gana siempre. Es así. Me decís, no ganó Argentina. Pero ¿quién ganaba los mundiales? Ganó Brasil en el 2002, que era un equipazo. 2006, 2010, 2014, 2018. Se dan cuenta que son todos equipazos con extraordinarios futbolistas. Porque es así. Lo de Grecia en el 2004 es una excepción a la regla. Pero vos no podés tomar la excepción como la regla, porque es un caso en 100 o en 1.000.000, lo que quieras. Porque en el fútbol, por lógica, el 90% de las veces, como mínimo, va a ganar el que tenga grandes jugadores. ¿Entienden? Así que esta es mi opinión sobre el tema del fútbol, es de los jugadores. Perdón si hablé en un tono, parece que estoy enojado, no. Pero me acabo de levantar y nada, le meto este tono como para ya activarme en el día y no tener sueño. Así que muchas gracias por el comentario, la verdad me gustó mucho debatir el tema. Si querés opinar, si querés comentar del tema del fútbol, es de los jugadores, ¿qué te parece? Ponelo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos. Hasta luego y que viva Treyes.